Hoy, al recordar ese día, todavía siento una opresión en el pecho que mezcla rabia y tristeza. Estaba en la fiesta de promoción de mi hermano, y la atmósfera de celebración rápidamente se convirtió en algo que nunca imaginé que experimentaría. Desde el comienzo de la fiesta, el sentimiento de inferioridad me persiguió. Mi familia, siempre dispuesta a señalarme mis supuestos defectos, no escatimó palabras duras. Me llamaron vergüenza delante de todos los presentes y me golpeó fuerte, como si mis logros profesionales fueran demasiado pequeños para ser vistos. Allí estaba yo, entre sonrisas y aplausos dirigidos a los demás, sintiendo el peso de cada comentario, de cada mirada condescendiente, de cada risa oculta. Recuerdo claramente el comentario del gerente general del restaurante, quien con sarcasmo afirmó que solo debía estar presente el dueño, minando mi autoestima. Fue un día en el que todo se derrumbó ante mis ojos y el impacto de esa humillación me hizo cuestionar si valía la pena persistir en esa búsqueda de la aprobación familiar. Este episodio, que se convirtió en el título del vídeo La humillación en la fiesta de promoción, me marcó para siempre e inició la lucha interna por recuperar mi dignidad y reconocer mi valor, aunque nadie más quisiera verlo. Después de este episodio, me consumió una mezcla de sentimientos encontrados: ira, decepción y un inmenso deseo de cambiar. La humillación en la fiesta no solo sacudió mi confianza, sino que también me hizo darme cuenta de que toda la historia de abandono y desprecio tenía sus raíces en un sistema familiar que nunca me reconocería. En medio de este torbellino de emociones, comencé a pensar seriamente en la dirección de mi vida. Yo ya tenía una carrera en finanzas que me garantizaba estabilidad, pero ese día me hizo comprender que no era suficiente para satisfacer el deseo de ser reconocida por lo que realmente amaba. Fue entonces cuando dos amigos, que siempre me habían animado, me mostraron que había otro camino. La gastronomía, mi pasión oculta, siempre estaba esperando la oportunidad de ser vivida intensamente. Aunque lo mantuve en secreto para que mi familia no notara el cambio, comencé a trabajar como camarero en un restaurante de alto nivel. Cada cita, cada desafío de esa nueva rutina era una forma de redescubrirme y construir algo que realmente me pertenecía. Todavía recuerdo la mirada de mis compañeros y de los pocos que creyeron que yo sería capaz de transformar ese episodio humillante en un punto de inflexión en mi vida. A medida que pasaban los meses, la sorpresa de mantener en secreto mi cambio parecía encargarse de todo, hasta que sucedió lo inevitable. Un día cualquiera recibí una foto enviada por mi tío, donde aparecía yo, sin saberlo, con mi uniforme de trabajo en el restaurante. Fue como si una onda expansiva me golpeara. En ese momento me di cuenta de que ya no podía ocultar la verdad que había abrazado. La imagen fue el detonante de una dolorosa revelación. Mi familia había descubierto por completo la nueva etapa de mi vida. Ese mismo día me citaron a un enfrentamiento en casa de mis padres, algo que siempre había temido y al mismo tiempo sabía que era necesario. Llegué a casa sintiendo una mezcla de miedo y rabia, con el corazón palpitante y la mente llena de dudas, porque sabía que sería el momento de enfrentar toda la ira reprimida y las críticas que venía sufriendo desde hacía años. Cuando llegué a casa de mis padres, el ambiente estaba cargado de tensión y desconfianza, como si cada mirada y cada silencio esperaran el comienzo de un enfrentamiento que ya sentía venir. Allí se reunieron todos para enfrentarme. Mi padre, con su autoridad desgastada, y los demás familiares que no escatimaron palabras en tono de decepción. No tardaron en llegar las críticas, comparando mi decisión con la estabilidad percibida de un trabajo en finanzas y enfatizando la idea de que había traicionado los valores familiares. Durante todo el enfrentamiento,
Sentí un torbellino de emociones, la rabia por haber sido juzgada sin consideración, la sensación de injusticia por haber sido tratada como si mi elección no valiera nada, y finalmente la tristeza de ver a la familia a la que tanto anhelaba complacer cerrarse aún más. Aquella tarde quedó marcada no solo como un episodio de humillación, sino también como un punto de inflexión en mi vida, abriéndome los ojos a la necesidad de buscar lo que realmente me hacía sentir bien, incluso si eso significaba romper con tradiciones y expectativas. Después de ese día turbulento, en medio del dolor y la ira, decidí que ya no podía permitir que las opiniones de los demás dictaran quién era o qué podía ser. A pesar de tener una carrera estable en finanzas, me di cuenta de que esa vida segura ya no llenaba el vacío de tener reconocimiento real y hacer lo que realmente me fascinaba. Fue entonces cuando di el primer paso hacia la transformación. Dejé mi trabajo y me lancé al mundo de la gastronomía, algo que siempre había estado cerca de mi corazón, pero que nunca me había atrevido a explorar. Empecé a trabajar como camarero en un restaurante de 5 estrellas, donde cada día me desafiaba de una manera única. Desde el principio, aprendí que el entorno era mucho más exigente de lo que imaginaba y que para prosperar tendría que reinventarme, aprender cada detalle y entregarme en cuerpo y alma a lo que amaba. Aunque sabía que mi familia nunca vería este cambio como algo positivo, encontré en mi nueva carrera la oportunidad de revalorizarme y reconstruir mi autoestima, confirmando que la felicidad y el éxito no dependen del reconocimiento de los demás, sino del coraje de seguir el propio camino. En los días siguientes al enfrentamiento familiar, experimenté un torbellino de sentimientos encontrados, pero también una extraña calma que me indicaba que algo realmente estaba cambiando dentro de mí. Trabajar en el restaurante empezó a enseñarme lecciones de humildad, dedicación y sobre todo amor por lo que hacía. Fue impresionante cómo cada reto en ese exigente entorno me hacía sentir más vivo y más capaz de afrontar cualquier obstáculo, incluso las constantes críticas de mi propia familia. Con cada turno, con los pies cansados y el corazón acelerado, sentía una libertad que nunca había experimentado trabajando en finanzas. Allí, en el bullicio de la cocina y de servir mesas, encontré una nueva definición de mi valor. Incluso en medio de dudas y momentos de inseguridad, comencé a darme cuenta de que los errores y las críticas no me definían, sino las decisiones que tomaba y los riesgos que me impulsaban hacia un futuro mejor. Cada bocado de un plato bien preparado, cada sonrisa de un cliente satisfecho, era una prueba silenciosa de que estaba en el camino correcto, incluso si mi familia insistía en restarle importancia a mi nuevo viaje. Unos meses después de aquel día que lo cambió todo, fui a visitar la sucursal de mi restaurante en Brooklyn, con la intención de seguir la rutina y comprobar el avance de las obras, cuando la sorpresa llegó de forma inesperada y cruel. Estaba concentrado en mis tareas del día cuando, de repente, noté la entrada de rostros que nunca esperé encontrar allí. Mi propia familia. Aparecieron en la zona VIP como si hubieran planeado este momento para enfrentarme, trayendo de vuelta todo el dolor y el sentimiento de devaluación que había sentido durante mucho tiempo. En ese momento, cada mirada crítica y cada susurro que se extendía por la sala me golpeaba con la misma fuerza que la humillación de antaño, provocando que el orgullo que luchaba por reconstruirse comenzara a desmoronarse nuevamente. Ese episodio me hizo cuestionar si, después de todo, nunca sería capaz de escapar de la sombra del desprecio familiar, incluso después de haber recorrido un camino tan arduo y haber conquistado mi propio espacio. Tras la desagradable sorpresa en Brooklyn, los sentimientos de rebeldía y tristeza se renovaron, con fuerza,
Allí estaba yo, frente a la familia que siempre me había tratado con desprecio, tratando de demostrar con mi trabajo y éxito que era capaz, pero viendo cada gesto y mirada de ellos como un recordatorio del doloroso pasado. La presencia inesperada de mis padres, mi hermano y otros familiares en el entorno que tanto había luchado por transformar en símbolo de mi victoria, no solo minó la alegría de mi día, sino que reactivó todo el dolor y las inseguridades que había luchado por superar. Cada comentario no dicho y cada mirada despectiva pesaban como una frase que nunca podría borrar. Fue un momento de intensa reflexión, donde me di cuenta de que el reconocimiento que realmente importaba venía de dentro de mí y que, para proteger mi dignidad e integridad, tal vez necesitaría repensar mis vínculos y la forma en que permitía que otros interfirieran en mi felicidad. Después de estos sucesivos episodios de humillación, llegué a un punto en el que me di cuenta de que seguir alimentando relaciones que me hacían daño ya no valía la pena. Pasé noches sin dormir reflexionando sobre cada comentario hiriente, sobre el sentimiento de abandono que me dejaba agotada y sin fuerzas para seguir adelante. Fue en ese momento que decidí alejarme de aquello que me hacía sufrir. Tomé la decisión de reducir el contacto con mi familia, priorizando el entorno donde me sentía valorado, mi restaurante y, lo más importante, yo mismo. Necesitaba, sobre todo, preservar mi integridad y redescubrir el orgullo de haber tomado un camino diferente. Renunciar a la búsqueda de reconocimiento familiar fue un paso difícil, pero fue esencial para mí para seguir desarrollándome sin las ataduras de un pasado que insistía en empequeñecerme, abriendo camino a una verdadera reconstrucción personal. La decisión de distanciarme definitivamente de los vínculos que me sometían a una desvalorización constante no se produjo de una sola vez, sino que fue un proceso marcado por el dolor y la renuncia. Sin embargo, ese día en particular, cuando decidí que ya no respondería a las llamadas de mi familia a reuniones que solo reforzaban mis sentimientos de incompetencia, finalmente sentí una especie de alivio. Estaba cansado de intentar demostrar mi valor a personas que nunca se molestarían en reconocer mis logros. Esta decisión, tomada con el corazón pesado y la mente clara, fue el detonante de mi verdadero nuevo comienzo. Una liberación que me permitió centrarme en lo que realmente importaba: mi trabajo, mi felicidad y el respeto que tenía por mí mismo. A raíz de todas estas experiencias, llegué a un punto en el que me di cuenta de que seguir sometiéndome a esta rutina de dolor y de evaluación ya no me servía. Después de tantas noches de insomnio y días llenos de dudas, me di cuenta de que mi bienestar dependía de mi capacidad de cortar los lazos que me disminuían. Comencé a construir una nueva rutina centrada en mí y en lo que realmente quería. Estaba decidido a no permitir que el desdén familiar definiera mi valor. Con cada tarea en el restaurante, con cada comentario positivo de los clientes e incluso en las pequeñas victorias de la vida cotidiana, podía sentir una fuerza que venía de dentro y que reemplazaba la sombra del desprecio que tanto temía. Esta nueva etapa, marcada por el autoconocimiento y la resiliencia, me hizo comprender que merezco estar rodeada de personas que me reconozcan y me impulsen hacia adelante. En medio de este viaje de reconstrucción, finalmente descubrí que la libertad de seguir mi propio camino, sin restricciones ni juicios externos, era lo que realmente significaba vivir con autenticidad y dignidad, incluso si eso significaba decir adiós de una vez por todas a las voces que tanto me habían lastimado. El punto final de esta larga historia de enfrentamientos y rechazos llegó un día en el que me di cuenta de que el orgullo y el respeto por mí mismo valían más que cualquier intento continuo de complacer a una familia que nunca me aceptó verdaderamente.
Me sentí exhausto de luchar contra expectativas que yo mismo ya no podía sostener. En un gesto sencillo, pero lleno de significado, decidí enviarle a mi madre, en su cumpleaños, el último regalo que simbolizaba mi liberación. El mensaje fue claro: dejé de ser tu hijo hace 6 años. Esa acción, aunque dolorosa y definitiva, me permitió cerrar un capítulo que siempre me había atrapado en el resentimiento y el dolor. Fue el momento en el que me di cuenta que mi vida ya no estaba bajo el control de las opiniones que me hacían daño, sino en mis manos, y que el camino hacia la verdadera paz pasaba por aceptar que merezco respeto y reconocimiento, incluso si eso significa romper con quienes nunca fueron capaces de ver mi verdadero valor. Después de ese episodio decisivo que selló mi decisión de cortar los lazos dañinos con mi familia, comencé a vivir de una manera completamente diferente. Sabía que no sería fácil dejar atrás años de críticas y decepciones, pero estaba decidido a reconstruir mi identidad desde cero. Comencé a dedicarme intensamente a mi trabajo en el restaurante, a aprender cada detalle del oficio y a valorar cada pequeño progreso en mi día a día. Comencé a involucrarme en cursos y formaciones que pudieran ayudarme a desarrollar aún más las habilidades que ya tenía, y cada reconocimiento en el entorno profesional me hacía sentir que finalmente había encontrado mi lugar. Aun cuando viejos recuerdos intentaron arrastrarme de nuevo a ese mundo de devaluación, pude levantarme y centrarme en lo que había construido con tanto esfuerzo. Esta nueva rutina me dio la fuerza para mirar el futuro con más esperanza y convicción, demostrando que el respeto propio y el coraje para reinventarse pueden vencer los fantasmas del pasado. Conforme fue pasando el tiempo, esta nueva etapa de mi vida se fue consolidando y me demostraba cada día que ya no necesitaba buscar la aprobación de quienes nunca habían estado a mi lado. Cada reto superado en el restaurante, cada feedback positivo y cada nuevo aprendizaje me reafirmaban que estaba construyendo un camino sólido y verdadero, lejos de los juicios de los demás. Aún, frente a momentos de duda, pude recordar aquel día de humillación, que sirvió como punto de inflexión y me impulsó a buscar una vida donde prevaleciera el sentimiento de autoestima. Comencé a valorar aún más las relaciones que realmente importaban, aquellas que me apoyaban y me animaban a seguir adelante, sin frenarme con el peso del desprecio familiar. Este viaje de volver a empezar me enseñó que la verdadera felicidad viene de dentro y que, al dedicarme apasionadamente a lo que hago, puedo ignorar los ecos negativos del pasado, abrazando finalmente la libertad de ser quien siempre quise ser. A medida que me adapté a la rutina del restaurante, comencé a darme cuenta de que cada día ofrecía una oportunidad para reafirmar mi decisión de distanciarme de las críticas tóxicas e invertir en mí mismo. Recuerdo cada cliente que elogió la forma en que se brindó el servicio o cada palabra de aliento de un compañero de trabajo. Esto me hizo sentir que realmente estaba en el camino correcto. A pesar del dolor y los ecos del pasado que siempre me persiguen de vez en cuando, encontré fuerza en las pequeñas victorias diarias, ya sea aprendiendo una nueva técnica o incluso pudiendo gestionar mejor las presiones del entorno. Esta rutina, aunque desafiante, me hizo sentir viva y consciente de mi valor, como si cada plato servido fuera un símbolo de mi perseverancia y determinación por ser reconocida por mí misma. Allí, en el ir y venir del trabajo, redescubrí el sentimiento de pertenencia y la capacidad de reinventarme, consolidando la convicción de que era posible transformar toda esa humillación en algo positivo para mi vida. Durante este periodo, me vi obligado a enfrentar no solo las dificultades inherentes a un trabajo exigente, sino también las heridas emocionales que mi
familia me había infligido a lo largo de los años. En medio del ruido de las conversaciones en la sala, me di cuenta de que mi propia superación dependía de mi capacidad de reconocer y valorar cada logro, incluso si pasaban desapercibidos para mis familiares. Recuerdo un día específico en que un cliente, con el simple hecho de agradecerme el servicio, me hizo sentir que ya era más que la imagen distorsionada que mi familia intentaba pintar. Con cada palabra de reconocimiento me sentía más fuerte, como si el elogio resonara como una confirmación de que yo, de hecho, tenía el mérito de seguir el camino que elegí, sin importar los juicios de los demás. Esta experiencia me ayudó a comprender que el verdadero éxito proviene de la autoestima y el coraje para seguir adelante, incluso cuando el mundo que me rodeaba insistía en menospreciarme. Con el paso del tiempo, descubrí que las cicatrices que dejaba la humillación familiar no tenían por qué ser signos de derrota, sino de aprendizaje para una nueva vida. En cada reto superado en el restaurante, por simple que pareciera, encontré una pieza que ayudó a reconstruir la imagen distorsionada que mi familia había intentado imponer. Comencé a mirar hacia adentro con más atención, tratando de comprender que detrás de cada crítica había una oportunidad para fortalecerme. Esta búsqueda de autoconocimiento transformó mi percepción, mostrándome que no necesitaba ser rehén de opiniones que me herían. Con cada técnica dominada, cada comentario elogiado y cada pequeña victoria, se consolidaba la certeza de que estaba en el camino correcto, reafirmando que mi trayectoria era única y que merecía todo el respeto que con tanto esfuerzo me había ido ganando. El ambiente del restaurante me enseñó mucho más que técnicas de servicio o gestión de equipos. Me proporcionó un espacio donde mi identidad podía reescribirse, lejos de las críticas destructivas. Cada clase, cada conversación con compañeros e incluso los momentos de tensión me ayudaron a comprender que el verdadero reconocimiento venía de dentro de mí. Aprendí a redefinir las métricas del éxito, midiendo mi valor por el compromiso y la pasión que ponía en cada servicio que brindaba. En medio de este proceso, los comentarios mordaces del pasado fueron perdiendo fuerza, reemplazados por un sentimiento de logro personal. Esta transformación interna me ayudó a ver que, independientemente de cómo me vieran los demás, yo era capaz de escribir mi propia historia, basada en decisiones valientes y una dedicación que ninguna mirada condescendiente podía borrar. Cada día de trabajo comenzó a demostrarme que incluso frente a las dificultades existía una posibilidad real de lograr algo que valiera la pena. La intensa rutina y los retos del entorno me enseñaron a lidiar con el estrés y transformar cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento. En medio de esta prisa, los días de superación se mezclaron con momentos de reflexión, donde recordé lo lejos que había llegado. A pesar de todas las críticas pasadas, me vi evolucionando y ganando fuerza para enfrentar el mundo con la cabeza en alto. Con cada tarea completada y cada cliente satisfecho, el sentimiento de valía se renovaba, ayudándome a disipar la sombra de viejos juicios. Este viaje de nuevo comienzo estuvo marcado por noches de reflexión y días de duro trabajo, pero sobre todo por un continuo redescubrimiento de mí misma, que me hizo darme cuenta de que era capaz de transformar el dolor en combustible para mi propio éxito. En medio del caos de días intensos en el restaurante, aprendí a canalizar toda la energía acumulada en años de devaluación para crear un futuro diferente. Cada nueva responsabilidad que asumí en el trabajo fue una demostración de que estaba listo para tomar el control de mi vida, sin permitir que el pasado dictara las reglas. La sensación de que tenía la capacidad de reescribir mi historia se fortaleció con cada comentario positivo y reconocimiento de mis compañeros,
Sabía que, aunque el desprecio de la familia seguía resonando afuera, dentro de mí había una fuerza que solo crecía. Esta convicción se fue fortaleciendo con cada desafío superado, demostrando que la vida no tenía por qué limitarse a las opiniones de los demás, sino a mis propios logros y a un genuino sentimiento de orgullo personal. Cada día se convertía en una nueva oportunidad para reafirmar mi valor, algo que nunca sería borrado por las viejas etiquetas que me impusieron. La decisión de dedicarme de lleno a lo que realmente amaba trajo consigo un cambio radical en mi manera de ver el mundo. Al tomar las riendas de mi vida, me di cuenta de que el rechazo que una vez me consumía podía transformarse en una poderosa fuente de motivación. Cada vez que recordaba los momentos dolorosos que había vivido, usaba esa energía para esforzarme aún más en el trabajo, como si cada desafío fuera una prueba de que mi elección era la mejor que podía haber hecho. La sensación de vivir finalmente en una realidad que yo mismo había construido, sin las limitaciones de viejos juicios, fue liberadora y vigorizante. Esta nueva etapa me hizo comprender que la vida está hecha de decisiones y que escoger un camino que me lleve a la realización personal vale cualquier riesgo. Sentí que cada día iba poniendo en práctica los aprendizajes que solo la superación podía proporcionar, reafirmando mi orgullo por haber seguido mi propio camino, a pesar de las críticas que aún llegaban. A medida que pasaban los meses, los desafíos de la vida cotidiana se convirtieron en verdaderos hitos en mi camino de redención. Cada nuevo paso que daba en el restaurante no solo me mostraba cuánto había evolucionado, sino que también me recordaba que las heridas del pasado podían convertirse en cicatrices de victoria. En cada situación de presión o dificultad, encontré la oportunidad de aprender algo nuevo sobre mí y cómo podía ser fuerte aun cuando todo parecía conspirar para derribarme. Esta evolución me hizo darme cuenta de que los elogios que recibía de colegas y clientes eran más que solo palabras. Eran una confirmación de que estaba en el camino correcto, incluso si mi familia se negaba a verlo. Este viaje, marcado por constantes desafíos, transformó cada logro en un paso hacia una nueva identidad, donde el orgullo personal y la confianza en mí mismo se convirtieron en los verdaderos indicadores de mi éxito. Hubo momentos en que la sombra de viejas humillaciones amenazaba con volver, intentando arrastrarme al abismo de sentimientos negativos que siempre me acompañaron. Sin embargo, la dedicación constante a mi trabajo y la elección consciente de centrarme en lo que realmente importaba me ayudaron a mantener los pies en la tierra. Cada turno en el restaurante se convertía en una especie de terapia práctica, donde el esfuerzo físico y mental servía para disipar el dolor del pasado y renovar la esperanza en el futuro. Aprendí que cuando inviertes en ti mismo y en lo que te hace feliz, los ecos del desprecio familiar pierden su fuerza e importancia. Fue en este proceso continuo de reconstrucción que encontré no solo la superación, sino la confirmación de que nadie tiene derecho a definir mi valor. Este viaje me enseñó que, aún cargando cicatrices de momentos dolorosos, es posible crear una nueva narrativa donde el orgullo de ser quien soy prevalezca sobre cualquier juicio. Cuando reflexiono sobre todo lo vivido, me doy cuenta que la verdadera victoria no se trata solo de premios o reconocimientos de los clientes, sino de la valentía diaria de decir basta a aquello que nunca me ha servido de nada. Elegir invertir en un camino que me aporte realización personal y profesional fue la decisión más difícil y, a la vez, más gratificante que he tomado. Cada obstáculo superado, cada mirada de satisfacción de mis clientes y cada comentario positivo de mis compañeros de trabajo fueron piezas esenciales para reconstruir la imagen que mi familia intentó durante tanto tiempo destruir.
Hoy me veo más fuerte, más segura y sobre todo más feliz por haber logrado transformar el dolor en impulso para buscar mi propia verdad. Este viaje me hizo reconocer que el verdadero valor de una persona no está en lo que piensen los demás, sino en la persistencia de seguir los propios sueños. Fue un proceso difícil, lleno de altibajos, pero que al final me permitió decir que elegí conscientemente la felicidad y la libertad de ser exactamente quien soy. En los días que siguieron a mi decisión de distanciarme de las presiones familiares, sentí la responsabilidad de vivir una vida que, finalmente, tuviera mi sello y que me hiciera sentir orgullosa de mí misma. Cada mañana era un nuevo comienzo, donde me dedicaba por completo al restaurante y a mi propia evolución, consciente de que el camino de superación no pasaba solo por afrontar los juicios de los demás, sino también por construir, día tras día, una versión de mí mismo que creía superior a las críticas que la rodeaban. La perseverancia en mi trabajo, el esfuerzo por aprender algo nuevo y la satisfacción de ver los frutos de mi dedicación me hicieron olvidar poco a poco las cicatrices de un pasado doloroso. Incluso en los momentos en que el desánimo surgía como recordatorio de viejos insultos, me reafirmaba a mí mismo que la decisión de buscar mi felicidad era la única respuesta lógica al rechazo que siempre me había acompañado. A medida que me fui acostumbrando a la nueva rutina, también aprendí a lidiar mejor con el peso de los viejos comentarios que aún resonaban en mis pensamientos. Fue un proceso lento, pero cada pequeño gesto y cada reconocimiento en el ambiente laboral aumentaron mi confianza. Sabía que, aunque mi familia siguiera siendo crítica y desdeñosa, mi verdad estaba allí, en la constancia de los días dedicados a mi propósito. Esta constatación, de manera práctica y real, me animó a seguir adelante hacia un futuro donde el valor personal no dependiera del elogio externo. Cada feedback, cada servicio exitoso y cada logro diario contribuyeron a consolidar una nueva imagen que se comprometía a construirse sin restricciones y sin la sombra de devaluaciones anteriores. Fue una victoria silenciosa, pero para mí llevó consigo el peso de toda la lucha contra aquello que anteriormente me había disminuido. Fue durante esta fase, marcada por la acumulación de pequeñas victorias, que comencé a sentir un alivio gradual de los días de humillación y desdén. Cada tarea completada eficientemente en el restaurante reforzaba la idea de que el camino que había elegido era el correcto para mí, independientemente de la falta de apoyo familiar. Aprendí a interpretar cada crítica negativa como un desafío personal, una oportunidad para demostrarme que el sentimiento de inferioridad que antes me había paralizado estaba siendo reemplazado por un sentimiento de logro y autonomía. Este nuevo capítulo, lleno de aprendizajes prácticos y logros reales, me hizo comprender que el verdadero cambio viene desde adentro y que las cicatrices del pasado pueden transformarse en marcas de superación y coraje. Así, con los pies bien plantados y la mente centrada en el presente, fui construyendo una nueva realidad, en la que el respeto a mí mismo pasó a ser más valioso que cualquier juicio externo. Cada día en el restaurante, la rutina traía una nueva lección y una oportunidad de reafirmar la elección que había hecho. Me dediqué diligentemente a aprender algo nuevo y mejorar en todas las áreas, buscando transformar todo el dolor del pasado en combustible para seguir evolucionando. Esta dedicación también me ayudó a poner en perspectiva los momentos de humillación, haciéndome ver esos episodios como hitos en un viaje de autoconocimiento. Aun cuando los malos pensamientos insistían en aparecer, el apoyo de mis compañeros y la sensación de logro profesional reforzaron mi decisión de caminar sola, pero con la cabeza en alto, con cada nueva técnica aprendida, con cada elogio recibido,
quedaba más claro que al final mi felicidad no dependería de reconciliaciones imposibles, sino del compromiso diario de luchar por mi propio bienestar y satisfacción. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que cada momento de dolor y desánimo sirvió para fortalecerme y solidificar quién soy hoy. Incluso después de enfrentar una humillación que afectó profundamente mi autoestima, logré reconstruir mi vida basada en principios que me ayudaron a redefinir el significado de ser valorado. Mi rutina en el restaurante se convirtió en una fuente diaria de aprendizaje que me enseñó a ignorar el peso de las palabras negativas y a valorar los pequeños logros que transformaban mi existencia. Esta experiencia, aunque amarga y llena de desafíos, me hizo darme cuenta de que el verdadero cambio no depende de la aceptación de los demás, sino de la forma como afronto y supero la adversidad. Cada comentario, por más hiriente que fuera, terminaba motivándome a buscar una mejor versión de mí misma, una versión que no se dejaba abatir por las opiniones ajenas, sino que seguía adelante con convicción y resiliencia. En este punto de mi viaje, la sensación de libertad y autonomía se hizo más presente que nunca. Ya no busqué la validación externa y, lo más importante, ya no me dejé afectar por críticas que, antes, me lastimaban profundamente. Había una claridad en mi mente de que si quería ser feliz, necesitaba mantenerme firme en mis convicciones y seguir un camino que fuera verdaderamente mío. Al adoptar esta postura, aprendí que mi valor está relacionado con cómo me veo a mí mismo y cómo elijo enfrentar los desafíos, y no con la mirada crítica de personas que no entendieron mi lucha. La decisión de vivir según mis principios, incluso cuando eso significaba abandonar relaciones tóxicas, fue un paso decisivo hacia la libertad emocional. Cada día que pasaba me demostraba que el coraje de ser auténtico era la clave para transformar el dolor en un aprendizaje duradero. Los años transcurridos desde aquel fatídico día han traído consigo una madurez emocional que nunca imaginé que alcanzaría. Hoy, mirando hacia atrás, veo cómo cada episodio doloroso contribuyó a construir una persona más resiliente y consciente. Con el tiempo, aprendí a transformar el sentimiento de rechazo en una fuerza impulsora que me empujó a afrontar la vida con más determinación. Comencé a valorar cada pequeño avance, cada gesto de cariño y cada feedback sincero como confirmación de que estaba en el camino correcto. Aunque todavía pudieran aparecer restos del desprecio familiar, sabía que mi autoestima se basaba en cimientos mucho más sólidos. Este camino de autoconocimiento y recuperación personal fue difícil, pero esencial, y hoy puedo decir con convicción que no me defino por los errores del pasado, sino por el coraje que tuve para cambiar mi historia. Hoy, después de todos los desafíos, reconozco que mi camino se construyó con esfuerzo, resiliencia y la determinación de no dejarme definir más por las críticas y humillaciones del pasado. La transformación que viví fue el resultado de decisiones difíciles, pero absolutamente necesarias para preservar mi dignidad y construir mi propia identidad, libre de las ataduras del juicio familiar. Mi historia, que comenzó con una dolorosa humillación en la fiesta de promoción, evolucionó a una historia de superación donde cada día representaba una nueva oportunidad para reafirmar mi valor. La decisión de cortar lazos tóxicos y seguir un camino auténtico me enseñó que la verdadera felicidad viene del respeto por uno mismo y del coraje de vivir de acuerdo a los propios ideales. Así, termino este relato con un sentimiento de gratitud por las lecciones aprendidas y la firme convicción de que, independientemente de los desafíos, siempre encontraremos la fuerza para reinventarnos y seguir un camino de paz y plenitud.